UBiu Motorsport es el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Vigo. Se estableció en 2014 y lo que hacemos es básicamente diseñar, fabricar y competir con un monoplaza de Fórmula Student. Con él competimos durante los eventos que se celebran en verano, los organizados por la propia Fórmula Student y en los que competimos contra el resto de universidades europeas. El equipo empieza en 2014 con un grupo de amigos básicamente y a lo largo de los años se ha ido consolidando hasta ser lo que somos ahora, formados por más de 80 estudiantes y llevando la vanguardia de la ingeniería gallega al resto del mundo. Al principio de cada temporada, todos los departamentos hacen una serie de propuestas para mejorar los distintos aspectos del coche. Entonces, esas propuestas se evalúan durante toda la etapa de diseño, se simulan, se calculan, se dimensionan y se ve si son coherentes con el resto de diseño que se va a llevar esa temporada. Entonces, durante la etapa de fabricación se implementan todas esas mejoras y estas se ponen a prueba y se acaban ajustando en toda la etapa posterior de poner a prueba el coche, ponerlo a rodar, y ahí es realmente cuando se puede ajustar y pulir todas las nuevas mejoras que hemos intentado implementar ese año. Entonces, no todas las propuestas salen a la luz o acaban viendo un final, pero realmente lo que queda es el método de investigación, de dimensionamiento y todos los conocimientos que se han ido recopilando para intentar poner esas propuestas, y acaba sirviendo para años futuros y para intentar implementar esas mejoras en un futuro. Sempre que empezamos unha nova etapa de diseño, todas as temporadas, pois sempre temos moito en conta o que vai ser o noso enlace final, que van ser as empresas, todos os patrocinadores, tanto de mecanizados como suministros, etc. Entonces, nesa etapa, pois encargámonos un pouco de dirigir todas as pezas a esos patrocinadores, intentando que cumplan a normativa, pois tanto de planos como de diseño, evitando, pois sempre temos que evitar interferencias mecánicas, intentar que a peza sea o máis lixeira posible. Bueno, pois son etapas difíciles, sobre todo a etapa de fabricación, unha etapa de bastante presión, intentar compaginar todo eso e que finalmente todas as pezas se poidan ensamblar correctamente e funcionen ben. La fabricación del coche de esta temporada, el M25, pues como todos los años empieza por el chasis, luego vamos un poco con montaje de propulsión, dinámica, electrónica empieza a trabajar y ya por último pues va un poco el ajuste y montaje de la aerodinámica. Pues este año el chasis del monoplaza ha sido un chasis tubular de acero, el cual ha pesado alrededor de unos 40 kilos. Eso conlleva una pérdida de peso de un 20% respecto al del año pasado. Hemos llevado el motor de una Kawasaki R6N de 6,5, de 2 cilindros, y además es la primera vez que va a etanol el coche. Con esto hemos conseguido una mejora bastante significativa en la potencia del coche y en el rendimiento que obtenemos de él. Se ha rediseñado toda la geometría debido al cambio de chasis y con esto también buscando tener un coche con un mejor comportamiento. Y entre otras cosas ha buscado mucho bajar el centro de masas. Además de eso se han cambiado los discos de freno, que este año son flotantes, y además hemos pasado de aluminio a los de acero. Lleva un cableado modular que conecta todas las placas que tiene el coche entre sí, todas ellas se comunican con CAN bus y todas estas placas se comunican con un logger de datos y además con la ECU del coche, y con todo eso se manejan todos los sistemas eléctricos del coche. Con respecto a la aerodinámica, este año se ha rediseñado el paquete aerodinámico, se ha fabricado entero desde cero por completo, en fibra de carbono totalmente, y además se ha mejorado el downforce y el CLA respecto al del año pasado. Y con todo esto y las mejoras en la fabricación, además hemos conseguido una reducción de peso importante. Don't break or fix what we made. Stayed in our eyes. Tras muchos meses de trabajo, el 27 de junio presentábamos el UM25 en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Industrial, delante de familiares, profesores y patrocinadores. Con esto dábamos comienzo a la mejor parte de la temporada, el verano, y con él las competiciones.
Bueno, pues un test normal en Vigo Motorsport empieza a las 10 de la mañana un domingo en el parking de la escuela, cuando no hay coches, o incluso por la noche, cuando estamos más cerca del final de temporada, esperando que se vacíe el parking a las 10 de la noche o algo así. Y el circuito pues irá orientado pues a un skid path o a una endurance o lo que se quiera probar ese día. Normalmente hay unos objetivos de test, sobre todo cuando está recién fabricado el vehículo, pues para comprobar fiabilidad en electrónica, por ejemplo, o un mapa de propulsión. Se hacen paradas bastante regulares, se toman medidas de dinámica, se sacan telemetrías o cualquier dato que se esté midiendo. 5,0. 25,8. Las competiciones son al fin y al cabo el objetivo final de la temporada. Estamos todo el año pensando en ellas y es lo que en su nombre indica, es una competición de ingeniería. Llegamos allí, hay que demostrar todo lo que hemos hecho, hay unas pruebas estáticas que tienen nuestro diseño, defenderlo ante unos jueces, y unas pruebas dinámicas que, si todo va bien, si hemos acertado con todo, pues compites con mayor o menor éxito. Al final no depende solo de nosotros, depende de la cantidad de equipos que participan. Alpe Adria fue nuestro gran reto este año. Queríamos ir a una competición internacional con prestigio, competir contra coches con mucho más nivel que el que nosotros solemos tener, y en cuanto nos surgió la oportunidad decidimos ir a Alpe Adria de cabeza. Nos fuimos para Croacia con mucha ilusión y muchas ganas a pelearnos con los más grandes del mundo, que al final es siempre el gran objetivo, medirte contra los grandes. El Scruti de Alpe Adria, la verdad que fue bastante ágil, eran bastante majos y cualquier duda que tenías técnica te la resolucionaban. Tuvimos algún problema en algún post-Scruti o con alguna dimensión de la aerodinámica, pero así en términos generales lo pasamos bastante bien. La verdad es que este año en las pruebas estáticas hemos dado un gran paso adelante, tanto en Croacia como en Portugal nos ha ido bastante bien. Concretamente en Croacia pues obtuvimos un 15º puesto en Business Plan y luego un 9º puesto tanto en Engineering Design como en Coastal Manufacturing. Teniendo en cuenta la competencia que había, pues estamos bastante satisfechos con los resultados
Pero claro, siempre nos quedamos con ganas de más, así que ya toca empezar a prepararlas del año que viene. Solo dime que no quieres volver. Solo dime que no quieres volver. Las pruebas dinámicas son aquellas en las que competimos con el coche contra otros equipos y contra el cronómetro principalmente. Estas se dividen en Acceleration, Skidpad, el Autocross, que es una vuelta lanzada a un circuito que sirve como clasificación para después la carrera final, que es la Endurance. Es una carrera de resistencia en la que se ve tanto la fiabilidad del coche como pues la resistencia de nuestros pilotos. Yo tuve la suerte de ser piloto del Axel en Alpe Adria y en Portugal. En Alpe Adria hicimos el mejor tiempo de las dos competiciones del verano pasado. Logramos hacer un 4,416. Me parece un tiempo bastante competitivo, teniendo en cuenta el nivel del resto de participantes de esta competición, ya que es una de gran prestigio a nivel europeo. En cuanto al Skidpad, pues hicimos un tiempo bastante sólido también, que fue un 5,65, y la verdad es que quedamos bastante contentos en estas dos pruebas, que son decisivas para la competición en sí y puntuar. En mi caso tuve la oportunidad de correr el autocross junto con mi compañero Diego, en la que conseguimos un 10º puesto de la clasificación general de combustión, con un tiempo de 55,57 segundos. El equipo de Vigo Motorsport nace en 2014 cuando un grupo de amigos y estudiantes de Ingeniería Industrial se proponen hacer un equipo de competición de Fórmula Student, y yo ya realmente tengo contacto en el primer momento con ellos porque eran estudiantes de último curso, pero fueron unos primeros años difíciles porque había que buscar ubicación para el equipo, empezar a buscar una estructura que no existía, de departamentos y de diferentes funciones en el equipo, empezar a buscar patrocinadores y también empezar a buscar la implicación de administraciones públicas que aportasen fondos. El proyecto llegó a tener firmeza y realidad cuando en el año 2015 se construye el primer vehículo que se lleva a una competición. Al final, por su naturaleza, el equipo de Vigo Motorsport va renovando su composición año tras año, aunque los miembros a veces están 2 o 3 años, y visto en perspectiva de todos estos años de competición, las personas que podemos valorar la trayectoria mejor somos los apaisos que llevamos desde el principio implicados, que seríamos Ana Mejías y yo. Y realmente viendo la trayectoria de todos estos años, es muy destacado el cómo ha ido madurando también a nivel de estructura, de funcionamiento y también a nivel tecnológico el equipo. Es un reto que tienen el ser capaz de transferir el conocimiento digamos, de promoción en promoción, o por las diferentes personas que van haciendo el ciclo, salen y entran nuevas personas y nuevos componentes del equipo. Eso es un enorme reto de un equipo de Fórmula Student, y ellos a lo largo de los años han conseguido hacerlo con éxito, y en lugar de estar reiniciando cada cierto tiempo, con cada ciclo vital, digamos, del proyecto, otra vez el vehículo ha conseguido madurar, el equipo es cada vez más fuerte, cada vez tiene mejor resultado en la competición, gracias a una estructura interna que les permite transferir el conocimiento de unos a otros. Es un enorme reto que tienen como equipo, que quizás al principio costó más esa dinámica, esa cultura, ser capaz de transferirla, pero que hoy en día es una de sus grandes fortalezas, el cómo el equipo es capaz de madurar año tras año los vehículos que va desarrollando. Estamos buscando novos talentos para o noso proxecto de Fórmula Student, tanto no ámbito de enxeñería como noutros. Somos un grupo de estudiantes que está dentro da universidade, dos diferentes campus, e o que facemos é a construción, o diseño e a fabricación dun monoplaza de altas prestacións que compite por distintos circuitos europeos. Eu entrei no equipo no 2019 e, se ben é certo que agora hai moitos proxectos similares que nos axudan un pouco a ampliar os coñecementos académicos que acadamos aquí na escola, pois no 2019 era das poucas iniciativas que había, sobre todo vindo de parte do estudiantado. Dentro dos proxectos actuais, creo que é o máis transversal dentro da oferta que temos na universidade,
É un proxecto ambicioso que che ensenya moito desde o punto de vista competitivo, pero tamén desde o punto de vista enxeñeril e de conceptos. No verán do 21 foi moi complicado para nós, viñamos dunha etapa de traballar moi arduamente no que iba a ser o M20, acabou sendo o M21. Por culpa do Covid nin tan sequera tiñamos un espazo no que traballar, as empresas moitas delas estaban en ERTE, os patrocinadores non achegaban nin líquido nin material, e atopámonos con presentarnos a unha competición con un vehículo que non encendía, un vehículo que non era para nada competitivo, e onde houve que recoller cable, falar cos patrocinadores, cambiar o viaxe que tiñamos a Alemania, volver para casa, e pois nese verán houve que facer unha reunión extraordinaria e íbase tomar a decisión de dar de baixa a asociación. Aí que foi onde se asegurou que iba a haber continuidade e responsabilidade por parte de membros que estaban nese momento no equipo, e gracias a eso pois o equipo tuvo continuidade e podemos seguir estes días de hoxe. Yo creo que a día de hoy toda la comunidad universitaria de Vigo está orgullosísima de tener un equipo de Fórmula Student, de Vigo Motorsport, que tiene resultados excepcionales en las competiciones a las que va, que tiene muchísimo futuro, que cada vez capta el interés de alumnos de titulaciones más diversas, que se amplía como equipo, que introduce nuevos retos como puede ser el vehículo autónomo, incluso un vehículo híbrido a futuro, veremos si en un futuro próximo también vehículos eléctricos. Yo creo que toda la comunidad universitaria tiene muy presente los resultados de Vigo Motorsport y todos esperamos ansiosos conocer los resultados de los años siguientes. Al principio teníamos pensado ir a Fórmula Studentista en Hungría, pero a última hora la propia competición canceló el evento debido a problemas con sus patrocinadores, por lo que tuvimos que buscar una nueva opción, que fue Fórmula Student Portugal. No la habíamos tenido en cuenta hasta este año porque no contaba para el ranking mundial, pero la verdad es que fue una experiencia maravillosa para el equipo, tanto con la relación con la propia competición como con otros equipos, por lo que es una competición en la que podemos esperar repetir en años futuros. Fórmula Student Portugal, la verdad que fue una competición donde yo me sentí como en casa. Insuperable. El scrutineering en Fórmula Student en Portugal, la verdad que fue algo complicado, digamos. Tuvimos que corregir alguna que otra cosilla en cuanto pues altura de la aerodinámica se refiere o resistencia de esta. O por ejemplo también nos hicieron resolver alguna cosa del chasis, alguna medida que teníamos un poquito regular. Pero bueno, finalmente conseguimos pasar todas las pruebas de scrutineering, empezando por lo que viene a ser la inspección mecánica y demás. Pero bueno, esto la verdad que estuvo bastante bien y sobre todo tenemos que destacar que conseguimos pasar el scrutineering de los primeros equipos de toda la competición. Entonces la verdad que eso nos llenó de orgullo y fue algo que estuvo bastante guay. Aunque vaya de rookie, pararía una bala por ti. Aunque vaya de rookie, pararía una bala por ti. Yeah. Sophie, ain't got time for fake shit. Every side with a lonely pill. Claro que soy muerta. Ella quiere una Tal vez, válido así como bélico. La vida de los asiáticos. Pero que si vuelan pura sangre. Y a la misericordia viene y no le queda. Corre tanto casi vuela. La condición no me verá. Chico te quiero como un gallo. Bueno, el Custom Manufacturing es una prueba estática en lo que tenemos que crear un modelo de costes propio y pues con ello justificar los costes que tiene fabricar nuestro monoplaza. Y nada, al margen de esto tenemos que entregar también otros documentos como el Supporting Materials, que viene a ser los planos de todas las piezas que se mandan a fabricar del coche. Y luego también el BOM, que es básicamente pues hacer una división en assemblies, piezas, subassemblies, etcétera, de nuestro monoplaza
Y por otro lado, el Business Plan Presentation es una prueba estática en la que tenemos que crear un modelo de negocio, bien sea sobre el monoplaza o sobre una pieza de este, y ser capaz de, nuevamente, pues, defenderlo ante jueces de automoción. O design é unha das probas estáticas. Nela o que facemos é defender o deseño que se fixo do coche ao longo da temporada. Ademais de por as decisións que tomamos, temos que xustificalas, xa sexa con cálculos, simulacións, probas empíricas. Nos no departamento de autónomo que levamos foi un diseño preliminar da actuación e o deseño de software. Ademais, tamén levamos os sensores que eleximos usar e por que os eleximos. E así fan o resto de departamentos. Levan todas as decisións de diseño e as xustificacións. Portugal, a verdad, foi unha experiencia un pouco traumática porque a primeira vez que podemos luchar por un primer posto nunha competición, un fallo no noso acelerador electrónico deixounos fora da última prueba Endurance e non conseguimos ganar esta competición. A pesar diso, no skidpad, que é unha proba que consiste nun 8, 2 voltas a cada lado, conseguimos un segundo posto. No acceleration, que é unha proba de 75 metros, unha aceleración, como no autocross, conseguimos un terceiro posto con os tempos moi axustados. Ainda que non conseguimos puntuar en Endurance, grazas a estes 3 outros podios nas probas dinámicas, conseguimos acadar o mellor posto na historia do equipo, un segundo posto na clasificación global. Los primeros puestos en estáticas, la verdad que fueron una locura, fueron una pasada. Fue algo que empezamos a trabajar en serio y con un enfoque mucho más desde el inicio de la temporada el año pasado. Y la verdad que ver que en este año en Portugal pues se vieron, digamos, recompensados con 2 P1s, pues llena de orgullo, de motivación, y no solo a mí, sino al resto de la gente que va a quedar al mando, pues para de cara a futuros años seguir dándole el mismo mimo y cariño que merecen esos puntos que dan las competiciones. Los podios en dinámicas fueron la hostia. Ver que lo que el año pasado habíamos conseguido principalmente en Holanda y luego también en Barcelona, este año fuimos capaces de volver a conseguirlo en un coche que era completamente nuevo y renovado, nos hizo saber y sentir que realmente somos capaces de hacer coches de cero. Al fin y al cabo este fue un año de revolución más que evolución, y ver que el M25 en pista era realmente competitivo fue la hostia. Yo entré en 2022 al equipo y fue un año que el objetivo era rodar y ya está, era un año de sobrevivir. En Hungría no lo conseguimos y ahora pues que ya ha acabado el M25 y somos capaces de pelear por podios, incluso por victorias, está guay ver como pues mis 4 años por el equipo y los de tantos compañeros pues no solo han servido para mejorar a nivel personal, sino para que el equipo pues realmente avance, progrese y pues luche por cosas en Fórmula Student. From Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. And now, we're international, so international.
International, so international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down like New York City. I never sleep wild like Los Angeles. I'm spinning sea hot love in Miami. I feel the need, girl. It's international love. It's international love. I don't play football, but I've touched down everywhere. Everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women the bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami's heat.